Hola, bueno, un gusto el poder tener hoy un resumen de las 6 primeras clases. Llevamos ya 6 clases de liderazgo, hemos dado los conceptos y unas pinceladas de cómo debe ser el líder y con algunas herramientas. Entonces simplemente se trata de un resumen en abierto para que veamos qué es lo que hemos hecho. En la primera clase vimos la definición del líder, ¿no? Y el líder es aquella persona que influye positivamente en los que le rodean, de tal manera que lo que origina es desarrollo de personas, ¿Por qué? Pues porque el líder viene del inglés, el guía, y tiene por lo tanto criterios, conoce el mapa, sabe a dónde quiere ir, y proviene del latín lis litis, que es el que distingue para separar, y es el que en la querella, en la queja, pues a la hora de tomar decisiones, pues la sabe manejar. Bueno, ese era el concepto que provenía del indoeuropeo leit, que es el concepto más antiguo que se conoce del liderazgo, aunque siempre en la historia vimos que era el buen administrador. Hay un concepto de liderazgo muy antiguo que es aquel que tiene seguidores, tiene carisma en el sentido de atracción, tiene dinero, tiene la propiedad, y ese no es líder. Ese podrá ser un jefe, ese podrá ser un manipulador, ese podrá ser un propietario, ese podrá ser lo que queramos, pero no es líder. El líder es aquel que actúa de una determinada manera. Por lo tanto, su actuación es una actuación virtuosa para conseguir el desarrollo de los que tiene a su alrededor. Bueno, yendo ya al cristianismo, resulta que el cristiano tiene una identidad muy particular. ¿Cuál es la identidad del cristiano? Es hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, es partícipe de la comunidad de los santos y por otro lado es discípulo misionero. Tiene el mandato del mismo Señor Jesucristo de hacer discípulos a los demás. Por lo tanto, de esa identidad es de donde surge el mandato a la misión, el mandato a la evangelización, el mandato a liderar para buscar tiempos y espacios y lugares donde poder encontrarse él y los que le rodean con Jesucristo vivo, porque partimos del querigma, es decir, que Dios nos ha amado de tal manera que ha enviado a su propio Hijo para nuestra salvación. ¿Cómo? Mediante su muerte y su resurrección, de tal manera que con ella, una vez que asciende al cielo, nos abre las puertas del cielo enviándonos el Espíritu Santo, que es el vivificador. Bueno, por lo tanto, partiendo de este querigma, nosotros tenemos una identidad, y esa identidad nos impele a tener que liderar, a tener que influir, con palabras o sin ellas. Vimos que una de las cosas que más influye es el ejemplo. Tenemos muchos peligros en este mundo, hay una catequesis brutal en este mundo contra nosotros, desde el utilitarismo, el pansexualismo, el individualismo, el pelagianismo, el demasiado espiritualismo, el dualismo, todo, la separación de la vida privada de la vida pública, etcétera, ¿no? Toda la sociedad del bienestar ha sido una sociedad anticristiana, anticatólica, porque al final nos dormimos, y el cristiano está lleno de amor y el amor es lo más activo que hay. El amor es lo más activo que hay. Y esto va en contra de muchos pensadores materialistas que decían, sin embargo, que el cristianismo, igual que todas las religiones, eran una droga, lo que hace es adormecer a las personas. Esto no es cierto y se puede demostrar con toda la historia de la Iglesia, que vamos a ver más adelante. Bueno, por lo tanto, el cristiano, ya sea consagrado, ya sea monje, ya sea fraile, sacerdote, consagrado, consagrada, o padre, madre de familia, o abuelo, abuela, o hijo, tenemos en común una identidad que nos lleva a vivir de la misma manera, no en lo accesorio, pero sí en lo esencial. Es decir, ¿y qué es lo esencial? La lectura de la palabra, la vida de oración, la vida de sacramentos, la austeridad, la tranquilidad, la obediencia, la fiesta, etcétera. Hay una serie. Ahora, ¿dónde? Pues uno en el convento, otro en la familia, uno en la casa consagrada, otro en la parroquia, otro en el movimiento, otro en la comunidad, cada uno ya de formas distintas. Bien, entonces, esta es la importancia que tiene
el liderazgo en la familia, que nos lleva como familia también a educar en virtudes, a educar en valores, siendo una virtud una disposición firme, habitual, que nos ayuda a hacer el bien. Y hay virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que nos vienen de Dios, nos las da el Espíritu, y hay virtudes humanas que uno puede desarrollar y que puede adquirir aunque todos sabemos que es gracia. Dios nos da el querer y el hacer. Por lo tanto, el futuro de la Iglesia está en pequeñas comunidades de una vida de liderazgo compartido. Comunidades muy vivas, con un gran liderazgo, y la familia es una de ellas, porque la familia es creativa y debe dar vida a otras familias, mediante un acompañamiento continuado de familias quizá más débiles, más nuevas, más en conversión o lo que fuera. La familia es un agente de transformación social tremenda y eclesial, porque la Iglesia está continuamente reformándose. Por lo tanto, la Iglesia doméstica, que es la familia, en ella se hace lo mismo que en el monasterio, se hace lo mismo que en el convento, se hace lo mismo que en la parroquia. Una vida de fe, una vida de caridad, una vida de servicio. Por eso la familia muestra caminos fecundos, porque a todo el mundo nos gusta lo bueno, muestra caminos fecundos, da razón de su dirección y, por último, aclara los conceptos básicos. Por eso hay que tener razones de nuestra esperanza, como dice San Pedro. Bueno, esta es la vida de familia que lidera hacia adentro de sí misma, en la autoconversión de las personas y en el acompañamiento de las personas, de los hijos, de los padres, de los abuelos y de todos aquellos que son cercanos. Luego lidera hacia la sociedad, mediante los empleos, las profesiones, la política, todo lo que fuera el colegio, la vida en el colegio, la vida en las distintas comunidades sociales, y por último, lidera eclesialmente. De tal manera que el núcleo fundamental de la pastoral de la Iglesia debería ser la familia, no compartimentalizar en distintos grupos eclesiales, que eso es atomizar la pastoral de la familia. Bien, de eso hablamos en otra clase. Y por último vamos al individuo, y el individuo en las dos últimas clases vimos la importancia que tiene el valorarse positivamente y el juzgarse positivamente, que es la autoestima, unido al conocimiento de mis límites, obviamente, porque tenemos unos límites donde sabemos que derrapamos, que somos débiles, pero también tenemos virtudes, dones, carismas recibidos por parte de Dios o por parte de la naturaleza. Soy bueno, valgo mucho, Dios me ama, personal, eterna e infinitamente. Esto tiene que formar un individuo estable, un individuo que tenga una estima positiva de sí mismo, de tal manera que sea súper positivo en todo lo que dice y en todo lo que recibe, que acepte todas sus condiciones, tanto personales como de circunstancias que ha vivido, que se conozca bien a sí mismo y que madure, que vaya madurando mediante unas etapas, igual que hay un camino espiritual hasta llegar, no sé, a la espiritualidad mística máxima, que si Dios concede, entiendo personalmente que todos los cristianos estamos llamados a ella. Pero claro, ¿esta madurez qué es? Es la capacidad de darle a las cosas la importancia que tiene, no más. Y esto, en primer lugar, lo que nos lleva es al conocimiento de uno mismo, en el cual uno se sabe poca cosa delante de Dios. Y ahí está ese don del temor del Señor, que no es un miedo, sino que es un saber dónde uno está y dónde está el Dios, ¿no? Y nos quita de ser manipuladores para conseguir lo que yo quiero. Por lo tanto, la inmadurez ha roto familias, pero también ha roto sacerdotes y ha roto comunidades. Qué importancia el ser educado en la madurez y el uno tender hacia esa madurez personal, psicológica y luego vocacional y cristiana. ¿Qué beneficios tiene todo esto? Una vida alegre, una vida comprometida, una vida de trabajo duro y una vida con significado. Toda la vida tiene sentido. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer en el discernimiento? La última clase. Al final, ¿qué tengo que hacer con todo esto? Bueno, el 95% de las veces sabemos lo que tenemos que hacer, porque hay una obediencia fundamental, una obediencia a la ley de Dios, una obediencia a las leyes de la Iglesia y una obediencia a mi estado de vida. Por lo tanto, si estoy casado ya sé lo que tengo que hacer, si soy sacerdote ya sé lo que tengo que hacer, incluso si soy estudiante ya sé lo que tengo que hacer, que es estudiar. Si soy profesional, sacar un trabajo bien hecho.
¿Qué ocurre? Que hay a veces un porcentaje mínimo donde efectivamente pueda ser difícil entre dos bienes buenos, porque entre el mal y el bien no hay discernimiento. El bien siempre, y ahí está la virtud. Entre el mal y el bien no hay un justo medio. En la virtud es siempre al máximo. Es siempre al máximo. Bueno, entonces, en primer lugar, la obediencia nos ayuda a discernir lo que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, hay otra virtud, otra ayuda, es el abandono. El don del abandono en la voluntad de Dios. Porque a veces suceden cosas en la vida, como la pandemia, que nosotros no elegimos, sino que nos vienen dadas. Y entonces ahí hay un abandono positivo y activo en las manos de Dios para hacer lo que por mi parte fuera necesario, sabiendo que los resultados los da Dios. Y es Dios de quien recibimos los bienes y los males. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué debo hacer con respecto a mi adoración? Porque la finalidad del hombre en esta vida es la gloria de Dios y la salvación propia de su alma. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer con mi vida de adoración? ¿Qué tengo que hacer con mi vida de servicio, de caridad? ¿Qué tengo que hacer con mi vida de misión y de evangelización? ¿En qué debo formarme? ¿Cómo debo formarme? Y por último, ¿en qué tipo de comunidad? Hay del solo, dice la Biblia. Por lo tanto, andando en una comunidad insertada dentro de la Iglesia. Es así como nos salvamos, no solos. No solos. Es así, dentro de una comunidad muy grande, que no solo la de los vivos, sino también es la de los santos, que ya disfrutan de la gloria de Dios y de la visión beatífica. Por lo tanto, el discernimiento espiritual es un juicio de la inteligencia ejercido a la luz de la fe y con los dones personales que he recibido de una manera natural o que Dios me ha dado. Y el qué hacer, eso es una decisión absolutamente personal que debe tomar uno de cara a Dios, sometiéndose a la guía del Espíritu Santo, sometiéndose a la guía y a las mociones del Espíritu Santo. Y termino con aquella frase que me decía un sacerdote muy querido cuando yo le planteaba dudas que tenía. Me decía, mira, Sergio, Dios quiere lo que tú quieras con tal de que lo quieras en Dios. En Dios no hay planes fijos como entendemos aquí en la tierra, que tenemos los hombres. Si hago esto ocurre lo otro, si hago esto ocurre lo de más allá, yo quiero plantearme este objetivo, voy a hacer un plan de acción para poder conseguirlo, con estos recursos, mediante estas ayudas, etc. No, eso, olvídate. Dios es mucho más grande que todo eso. Por lo tanto, Dios quiere lo que tú quieras, con tal de que lo quieras en Dios, obviamente. Bueno, este es el resumen de las 6 clases hasta ahora. ¿Por qué lo planteo? Porque a partir de ahora vamos a ver la historia de la salvación. Los grandes líderes que nos han enseñado y en qué nos han influido a lo largo de la historia de la salvación, empezando por el propio Abraham, que será la siguiente frase, la siguiente clase, Moisés, los reyes distintos, los profetas, etcétera, etcétera, hasta llegar a la piedra angular que es Jesucristo. Los apóstoles, entre ellos San Pablo. Entonces, ¿cómo es esta historia de la salvación? ¿Qué han hecho ellos para influir en un mundo romano, antiguo, como era el que ellos vivieron, y para llegar a una conversión de grandes pueblos, en primer lugar el Imperio Romano, luego los pueblos bárbaros que invadieron, y ya luego continuaremos con toda la historia de la Iglesia, donde también hay grandes santos que nos pueden enseñar mucho. Bueno, estos son los conceptos del liderazgo que hemos visto hasta ahora, y también en las herramientas he metido la importancia que tiene la comunicación del líder y la importancia de la visión. Sin visión, el pueblo perece. Uno tiene que tener claro a dónde debe ir. Como Abraham, de alguna manera, que se fía de Dios sin tener una visión clara. Ahí es nuestro padre en la fe. Pero sin embargo Moisés tiene claro dónde quiere llegar, que es a una tierra en la cual mana leche y miel, y dirige y guía y organiza a todo el pueblo de Israel por el desierto. Son las clases que vamos a ver en la siguiente semana, en la semana que viene y en las posteriores, toda la historia de la salvación. Bueno, muchísimas gracias los que vais siguiendo las clases. Esto nos puede servir un poco de refuerzo, de guía, de resumen de todas ellas, y también la dejo en abierto para todos aquellos que puedan interesarse por el liderazgo católico, el liderazgo cristiano, pues qué es lo que hemos tocado hasta ahora y en qué temas hemos profundizado.
Muchísimas gracias. Dios os cuide.